Capítulo 3. Se muere Mishalazir se muere. Le espetó el elfo de la noche al archidruida. El rostro de Jarod Canto Sombrío tenía arrugas como Malfurion no había visto en ningún elfo de la noche. Aunque algunas probablemente eran resultado de la vida de Jarod lejos de su pueblo, otras eran obviamente más recientes y probablemente tenían que ver con la hembra inmóvil que tan cuidadosamente sostenía en sus brazos. El pelo y la barba de Jarod se habían vuelto plateados, un llamativo cambio de cómo lo recordaba Malfurion. Jarod era más joven que Malfurion cuando se conocieron, más de 1000 años, de hecho, pero las canas y las arrugas hacían que pareciese mucho mayor que el archidruida. Malfurion se preguntó qué habría vivido el elfo de la noche que ahora tenía ante él desde la última vez que se habían visto. Jarod, a Malfurion le resultaba extrañísimo pronunciar ese nombre. No se habían visto en casi 10.000 años. Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos por última vez, murmuró el antiguo comandante y aún legendario héroe de la guerra de los ancestros con la mirada vacía. Perdóname por acudir a ti así. Malfurion quitó importancia a las disculpas de Jarod. Observando a Shalazir, se dio cuenta de lo grave que era su estado. Podría tratar de curarla, pero creo que sería mejor que la llevásemos a Tyrande directamente para que veamos todas las opciones que tenemos. Deprisa. Jarod dudó si permitir que alguien tocase a su compañera, pero al final dejó que el archidruida lo ayudase. Mientras la multitud observaba en total silencio, ambos llevaron a Shalazir hacia el templo. Las dos centinelas de la entrada se apartaron respetuosamente cuando el archidruida se acercó. Una abrió la boca al ver a Jarod. Incluso con la barba recortada y la larga melena suelta, ambas completamente plateadas, en su baqueteado rostro había algo que hacía que fuese totalmente reconocible para cualquiera que lo hubiese visto anteriormente. Ella te salvará, oyó Malfurion que el antiguo capitán le decía a la hembra inmóvil. Tyrande te salvará, ella hablará con el une. Malfurion ocultó su ceño. Shalazir parecía extremadamente débil y, por la posición en la que la sostenía el archidruida, no podía saber si respiraba. A esas alturas estaba ya más allá de su poder, lo que solo dejaba a Elune. Pero ¿cuánto podría ser siquiera la diosa Luna en un caso tan grave? Corrieron a través de los pasillos de piedra y madera viva. Algunas de las sacerdotisas que vieron ofrecieron prontamente su ayuda, pero el archidruida entendía que a esas alturas solo su amada podría tener el poder de ayudar a la compañera de Jarod. La guardia personal de Tyrande se cuadró cuando Malfurion y sus acompañantes se acercaron al santuario que ésta utilizaba en su papel de suma sacerdotisa. Una de las guardias les abrió paso sin decir una palabra. Malfurion notó que todos los ojos se fijaron en Jarod antes de ver a Shalazir. Hacía tiempo que todos habían asumido que Jarod Canto Sombrío había perecido en algún momento del milenio anterior. Si no era así, ¿por qué no había regresado con su pueblo durante algunos de sus momentos de mayor desesperación? Aún no habían atravesado la entrada cuando Tyrande acudió a su encuentro. Jarod empezó a hablar, pero la suma sacerdotisa sacudió la cabeza. Les indicó que posaran a Shalazir sobre un sofá largo e inclinado que estaba a su lado y luego pidió a los ayudantes de fuera que cerrasen las puertas. Con la expresión grave, la suma sacerdotisa se arrodilló junto a la otra elfa. Tyrande comenzó a murmurar una oración en voz baja y pasaba las manos constantemente por encima del cuerpo de Shalazir. La luz se extendió de la suma sacerdotisa a Shalazir. Jarod dejó escapar un suspiro esperanzado. Los dos elfos observaban expectantes mientras la suave luz plateada se posaba sobre la figura enferma. Sin previo aviso, la luz se desvaneció. Tyrande se echó hacia atrás. Se le escapó un sonido que Malfurion reconoció de otras veces. Jarod, murmuró Tyrande mientras se levantaba y se giraba. Jarod, lo siento, no. Empujó al archidruida abriéndose paso. Le dije que aquí conseguiría ayuda. Le dije que tú, Malfurion, podríais salvarla. ¿Por qué no la salváis? Ella detuvo su avance hacia Shalazir con una sencilla imposición de las manos contra sus hombros. Con la mirada más vacía y las lágrimas empezando a brotar, el antiguo capitán de la guardia del perdido Suramar observó fijamente la mirada comprensiva de la suma sacerdotisa. Ya se había ido. No se podía hacer nada. Se quedó horrorizado. No la traje aquí en cuanto pude. Me esforcé porque llegásemos. Su mirada se desviaba hacia Shalazir. Fui yo, entonces.
La forcé demasiado. Estaría viva si yo no hubiese. Tyrande sacudió la cabeza. Sabes que eso no es cierto. Su destino estaba marcado. Ella sabe que hiciste cuanto se podía haber hecho. Sencillamente tenía que suceder, Shalazir. Harrod se derrumbó junto a su compañera. Puso el rostro de ella sobre su hombro. Malfurion se unió en silencio a su compañera. Observaron con solemne respeto mientras Harrod se balanceaba y le susurraba a su fallecida esposa. Finalmente, Harrod miró a sus anfitriones. Aún le corrían las lágrimas por la mejilla y por la barba, pero su voz sonaba ahora más fuerte, más resignada a la verdad. Ambos temíamos que no pudiese llegar, pero estuvimos de acuerdo en que era lo mejor. Pero recuerdo por el tono que tenía a veces ahora que lo pienso que sabía la verdad. Hizo esto más por mí que por su propia vida. Quería que volviese aquí con los demás, que no estuviera solo cuando ella desapareciera. «¿La has llamado Shalazir?», replicó Tyrande suavemente. Me pareció reconocerla. Fue novicia aquí durante un tiempo. Todas supusimos que se había ido de la vieja ciudad y que le habría ocurrido algún accidente, aunque los rastreadores no localizaron ningún cuerpo. Nadie sabía que ella y tú estabais juntos, aunque el momento en que ambos desaparecisteis debería habernos dado suficientes pistas, pero nunca unimos una cosa con otra, mantuvimos nuestro amor en secreto principalmente por preocupación por mi parte. Yo ya me había planteado abandonarlo todo mucho antes. Me había desencantado con la polarización de nuestra sociedad. Vuestros druidas, perdóname, Malfurion, vuestros druidas se habían vuelto cada vez más aislados y pasaban la mayor parte del tiempo fuera en el sueño Esmeralda en lugar de compartiendo las responsabilidades de mantener a nuestro pueblo a salvo y seguro. El archidruida no dijo nada. Eso lo había oído de otros, incluida Tyrande. Todavía albergaba en su interior la culpa por todos esos siglos de abandono. Harrod respiró. Y, aunque la amaba con todo mi corazón, esperaba que ella viese que estar conmigo era una locura. Creía que, cuando decidiese irme, si lo decidía, le ahorraría tener que contestar a preguntas acerca de mi decisión. Harrod, comenzó a decir Malfurion, pero el otro elfo continuó hablando como si no lo oyese. En lugar de eso demostró estar decidida a seguir mi rastro, allá donde llevase. Siempre trató de hacer lo que yo quería, incluso cuando me esforcé cuanto pude por conseguir su felicidad. Harrod besó la frente de Shalazir. Pobrecilla, primero malgasta su vida siguiéndome al bosque y luego sacrifica las fuerzas que le quedaban para asegurarse de que yo volviese aquí para que no estuviese solo. Apoyando suavemente una mano sobre su hombro, Tyrande dijo. Siempre eres bienvenido entre nosotros. Ella lo sabía. También parecía haber disfrutado de su vida a tu lado o, si no, no se hubiese quedado contigo todos estos siglos. Así que tuvimos muchos momentos de alegría. Admito que le encantaba el bosque. En cierto sentido, incluso hasta más que a mí. Haré los preparativos. Recibirá los ritos apropiados. Él la miró y luego volvió a bajar la mirada hacia Shalazir. Está muerta, aún sosteniendo a su amada. Harrod se levantó. No aceptó ayuda mientras cuidadosamente arreglaba la postura de Shalazir sobre el sofá. A todos los efectos, parecía estar dormida. Parece que apenas ha pasado el tiempo desde que contrajo la enfermedad. La suma sacerdotisa y el archidruida se miraron el uno al otro. Con la pérdida de la inmortalidad, los elfos de la noche habían empezado a experimentar aflicciones que solo habían visto en otros. Había habido otras pocas muertes y la de Shalazir demostraba que habría cada vez más según pasaba el tiempo, muertes que no podrían evitarse. Había oído rumores, siguió diciendo Harrod. Entonces, todo es cierto. Somos mortales, ¿verdad? Después de que Malfurion asintiese, el antiguo capitán de la guardia gruñó. Sin intención de ofender, creo que eso es bueno, incluso aunque haya pasado esto. Las manos se le tornaron puños al mirar a Shalazir. Estábamos tan condenadamente encantados de nuestro estatus superior en el mundo y de nuestras eternas y hastiadas vidas. Y ese es el motivo de que la legión casi nos exterminase a todos. Una oscuridad distinta se extendió por su baqueteado rostro, una oscuridad que Tyrande y su compañero reconocieron por haberla visto en el pasado remoto. Malfurion rápidamente se acercó a Harrod y, hábilmente, lo apartó de Shalazir. Estás agotado.
Y también necesitas comida y bebida, ¿cómo puedo dormir o comer? Shalazir querría que te cuidases, añadió Tyrande al otro lado de Harod. Y te prometo que por ella no ahorraré ningún esfuerzo. Debería quedarme. El archidruida sacudió la cabeza. No. Date el tiempo que necesites para poder honrarla mejor. Sé dónde encontrar comida saludable y quizá lleve algo de calma a tu corazón. Una vez te hayas recuperado podrás regresar y ayudar a supervisar los últimos arreglos. Para su alivio, Harod aceptó. Sin embargo, miró a su compañera por última vez. Si no os importa, me gustaría tener un momento a solas con ella, por supuesto. Lo vieron arrodillarse junto a Shalazir una vez más. Harod tomó la mano de ella entre las suyas, se inclinó y susurró algo. Malfurion y Tyrande salieron del cuarto. Fuera aprovecharon la oportunidad de hablar brevemente de otro asunto. Varian viene a la reunión, informó Tyrande en voz baja a su esposo. Eso dicen los contactos de Shandris. Pero me preocupa que todavía no tengamos confirmación oficial desde Ventormenta. Ambos sabemos que, si Shandris confía en su información, normalmente es auténtica. Bien, de un modo u otro, la noticia se filtrará hacia otros reinos. Si Ventormenta asiste, los indecisos que quedan se apresurarán a unírsenos, frunció el ceño. En cuanto a si viene a asegurar el éxito de la reunión o hacerla fracasar tendremos que esperar a verlo. Si no recibimos confirmación oficial de Ventormenta antes de que llegue, puede que sea lo segundo. Desafortunadamente, eso es muy cierto, Malfurion frunció aún más el ceño. Pero esto podrías habérmelo dicho cuando me llamaste. Hay más, le describió la visión de Lune y lo que le había revelado. Malfurion meditó un instante o dos sobre la revelación y luego preguntó. ¿Tienes fe en que no te equivocas? Madre Luna lo dejó muy claro. En gran parte tiene sentido, pero no en otros detalles, meditó un momento. Déjame este asunto a mí. Me encargaré de que de algún modo las cosas se solucionen si de verdad es Varian Urin de quien más depende el futuro de la alianza. Tyrande aceptó la decisión de hacerse cargo de la situación con un movimiento de cabeza. Luego, viendo también a Harod, continuó. Aquí tenemos otra situación, más personal quizá dos. Harod dejó pendientes ciertas relaciones importantes. Pues tendrán que solucionarse sin nuestros esfuerzos. Hay muchas más cosas en juego. Le doy la bienvenida a Harod pero su vida es suya, después de todo. Dirigieron las miradas hacia el cuarto. En ese momento, el recién regresado Harod volvió a levantarse. Malfurion y Tyrande lo oyeron exhalar profundamente tras darle un último beso a su Shalazir. Esperemos que Shandris y su hermana lo vean del mismo modo, replicó secamente la suma sacerdotisa en voz baja mientras se dirigían a atender a su viejo amigo, aunque lo dudo. La mayoría de los elfos de la noche militares utilizaban las zonas de entrenamiento de la terraza de los guerreros para perfeccionar sus habilidades. Allí tenían campos de tiro y pistas de combate. Los elfos de la noche eran respetados tanto por sus aliados como por sus enemigos por ser luchadores fuertes y talentosos, especialmente los centinelas de la general Shandris Plumaluna. Pero Mayef Canto Sombrío no era centinela y se consideraba mucho más hábil y dedicada que cualquiera de ellos, incluyendo a su jefa. De hecho, en su opinión, los centinelas no sabían nada sobre dedicación y sacrificio. Su rostro era más estrecho y estaba más curtido que el de muchos elfos de la noche. Las cicatrices le marcaban la cara, cicatrices provenientes de la batalla y de la tortura. Había sido guerrera, carcelera, prisionera y verdugo. En sus ojos brillaba un destello fatalista. Su armadura era más elaborada que la de un centinela. Tenía un grueso peto, pesadas hombreras y botas altas de metal, todo de color gris plata ribeteado de bronce dorado. Llevaba ambas manos cubiertas por guanteletes de pinchos terminados en garras, e incluso la amplia capa verde oscuro que llevaba estaba rodeada con afiladas hojas que no eran solo de adorno. Al lado de donde estaba entrenando había un casco que le cubría la cara junto a una espada con una hoja irregular y redondeada conocida como luna umbría. Había habido un nombre para lo que había sido, lo que todavía se consideraba, aunque algunos ya no veían propósito alguno en ello. Eran los mismos que no entendían del todo los peligros a los que se enfrentaban los elfos de la noche como raza, peligros contra los que los centinelas estaban mal equipados, tanto física como mentalmente.
Afortunadamente, Maiev había encontrado a otros que todavía pensaban como ella y había empezado a reclutar y a adiestrar a los mejores de aquellos para reconstruir la fuerza de élite barrida por el hermano de Malfurion. La fuerza de élite conocida como las vigías. Durante unos 10.000 años, Maiev había sido una vigía. De hecho, su jefe, su alcaide. Las vigías, en origen voluntarias de entre las filas de las hermanas de Lune y más tarde también escogidas fuera del templo, tenían como encargo la temible tarea de ser carceleros del traidor Illidan Tempestira y, más tarde, otros monstruosos criminales no solo de entre los elfos de la noche, sino también de otras razas. Como líder, Maiev había convertido a Illidan en su mayor prioridad, en su mayor foco. No, desde el punto de vista de Maiev, las vigías habían sido una fuerza mucho más comprometida que los centinelas. En lugar de practicar en la terraza de los guerreros, Maiev lo hacía en los bosques que se encontraban más allá. Allí podía desatar la energía que siempre acumulaba en su interior. Aquel día practicaba con hojas más pequeñas, cuchillos, atacando objetivos preseleccionados mientras saltaba por toda la zona. Uno tras otro, los cuchillos se clavaron en el centro de sus objetivos, independientemente de desde qué ángulo lo lanzase Maiev. Pero no era solo por su habilidad, por lo que su puntería era perfecta. Los alicientes la ayudaban de igual modo. En su mente, cada objetivo llevaba el rostro de un elfo de la noche cuyos ojos estaban cubiertos por una tela, como si estuviese ciego. A veces los detalles de la cara cambiaban, pero en su mente siempre era reconocible. Conocía esa cara mejor que la suya propia tras haber estado mirándola tanto. De hecho, el ejercicio actual era también un intento fútil de eliminar su recuerdo. Pero seguía intentándolo, matándolo una y otra vez. Que lo hubiese matado de verdad no importaba. Fuese un astuto preso en las mazmorras o un demonio que buscaba tener poder sobre el mundo, Illidan Tempestira quedaría para siempre grabado en el alma de Maiev. Lanzando su último cuchillo, Maiev se lanzó bajo una rama. Subiéndose a otra más baja, echó la mano hacia atrás para lanzarse y luego se giró para enfrentarse al intruso que había notado que se acercaba. Al mismo tiempo Maiev lanzó hacia arriba el cuchillo, agarrándolo por el mango según caía. La punta acabó tocando el cuello de otra elfa. Hay que reconocer que la recién llegada solo parpadeó ligeramente. Maiev mostró su aprobación con una inclinación de cabeza. Neva era su mejor alumna. Disculpa esta interrupción, dijo calmadamente Neva sin apartar ni un instante la mirada de la mano que sostenía el cuchillo que tenía bajo la barbilla. No hubiese desobedecido tus órdenes si no fuese importante. Maiev movió el cuchillo. Confío en tu criterio. Me conoces mejor que nadie. Este sincero comentario provocó una breve mirada de extrañeza en Neva. Maiev alzó las cejas. ¿Por qué has venido? Estaba paseando por los jardines del templo cuando vi a alguien entre la gente. El archidruida Malfurion Tempestira estaba allí, ¿de verdad? Los recuerdos de Maiev volaron a su juventud, cuando había sido sacerdotisa de Elune. Allí, de nuevo, vio a Illidan Tempestira, aunque más joven, atractivo y altanero, junto a su hermano gemelo, el futuro archidruida, sí. Era evidente que el archidruida había llegado un momento antes que yo. Estaba a solo unos pasos de donde estaba yo. Miraba fijamente a un elfo que llevaba una capa de viaje. Este llevaba en brazos a una hembra. Parecía estar muriéndose, ve al grano. La otra elfa asintió ligeramente. El archidruida reconoció al elfo. Susurró su nombre, que apenas pude oír. Neva dudó y luego añadió, era el nombre de tu hermano. Maiev no mostró reacción alguna. Simplemente se quedó quieta como una estatua. Tras varios segundos pestañeó y luego, con pasmosa habilidad, se giró y lanzó el cuchillo al objetivo final. El tiro fue perfecto. Jarod, murmuró Maiev. No estoy equivocada, comandante. No creo que lo estés. Bueno, mi hermano ha vuelto. Neva agachó la cabeza. Creía que había muerto hace mucho. Entonces ambas estábamos equivocadas. Maiev recogió su casco. Estará dentro o cerca del templo, probablemente dentro. ¿Vas a ir a visitarlo? Por el momento, no. Necesito pensar. Maiev se detuvo de repente. Barrió con la mirada los árboles que tenía a la derecha. Neva siguió su mirada, pero no vio nada. No importa, le dijo Maiev a su compañera mientras la jefa de las vigías se ponía el casco.
Vámonos. Debo ver a mi querido hermano desaparecido, pero habías dicho que no ibas a visitar la hermana de Harod. Miró a su compañera entrecerrando los ojos. He dicho que debo verlo. Neva asintió, comprendiendo. Sin decir otra palabra, Maiev saltó por las ramas en dirección a Darnassus. La elfa más joven la siguió. A pesar de que su diferencia de edad se contaba en milenios, Neva tuvo que esforzarse mucho para mantenerse al ritmo de su instructora. Él observó cómo las elfas de la noche saltaban grácilmente hasta desaparecer moviéndose con una habilidad que muy pocas otras razas podían igualar, pero que le hizo resoplar con desprecio. Su intención no había sido cruzarse en su camino, pero quizá había sido para bien. Aunque la noticia de la que habían hablado no parecía importante, algo que preocupase mínimamente al archidruida Malfurion Tempestira le interesaría a su amo. La información era siempre valiosa, especialmente en esa época. Con un ligero gruñido, la figura saltó en dirección contraria. Se movía por el follaje con tanta habilidad y gracilidad como habían hecho las elfas de la noche, más delgadas pero más altas. Quizá incluso más hábilmente. Después de todo, ellas no tenían largas garras con las que agarrarse mejor a la rama de un árbol o destrozar a un enemigo cuando era necesario.